Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me dicen si me pueden escuchar correctamente? Sí, profesor, sí se la escucha. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Brenda? ¿Qué tal? Bien, vamos a entonces tener nuestra clase de esta tarde. Hoy es 29 de diciembre del 2023. Hoy es eh, la última clase del año. Mm, Ya estamos a punto de terminar el 2023. Faltan pocas horas. Y bueno, estamos oficialmente en la semana 9, oficialmente en la semana 9, y hoy día vamos a trabajar historia peruana, ¿ya? Historia peruana, vamos a trabajar todo el proceso de la invasión al Tahuantinsuyo, el virreinato, las guerras civiles, todas esas cosas vamos a trabajar. Isaac dice que está deshabilitado el micro, no sé, Isaac, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Le Carmaqué, no te veo, no te veo conectado. A ver. ¿Tienes tu micro? A ver, a ver. Creo que ya te... A ver, ¿puedes hablar? Le Carnaqué. Sí, ya puedo hablar, gracias. Ok, muy bien. No sé qué pasó. Ok, listo. Ya te habilité. Muy bien. Vamos entonces a trabajar la clase de esta tarde. Ok, vamos a compartir las diapositivas. Hoy día vamos a trabajar todo lo relacionado con la invasión española y lo que viene a ser el virreinato del Perú. Todo esto es el proceso que se da entre el siglo XV. Recuerden ustedes que Colón descubrió América en 1492, el 12 de octubre, sin que él supiera que había logrado llegar, llegar a América. Nunca supo Colón que había descubierto América. Siempre pensó que había encontrado una ruta alterna hacia las Indias. Pensó, por ejemplo, que Cuba era Japón, ¿no? Bueno, este proceso de invasión española se va a mantener hasta el siglo XIX, principios del siglo XIX, cuando se produce ya el tramo final de lo que viene a ser el virreinato, ¿no? Con el tema de las guerras de independencia, San Martín, Bolívar, y en 1824 va a acabar todo esto en la llamada batalla de Ayacucho, ¿no? Justamente el 9 de diciembre, por eso fue feriado. A veces algunos alumnos dicen, profe, ¿por qué es feriado el 9 de diciembre? Bueno, es un feriado que recién se creó el año pasado. Este es el segundo año que hemos tenido feriado. Y esto se debe, pues, a la fecha de la batalla de Ayacucho, ¿no? La batalla de Ayacucho que sella la libertad del Perú, definitivamente. Y acaba el virreinato. Bueno, entonces, todo lo que vamos a ver hoy día es lo que corresponde al siglo XV y al siglo XIX. Todo el proceso que se da durante estos siglos. XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. 5 siglos. Ujú. Bueno, vamos a empezar. Lo primero es hablar de la colonización española en las Antillas. ¿Qué son las Antillas? Las Antillas es el conjunto de islas. Este conjunto de islas que ustedes ven son las Antillas. Ujú. Esto pertenece a lo que viene a ser la zona del Caribe, el mar del Caribe, ¿no? No está Cuba, por ejemplo, no está Haití, ¿no? Todo este conjunto de islas se conoce como las Antillas. Y como sabemos, España logra pues llegar
a controlar América. ¿Mm? Ya hemos hablado algunas cosas la semana pasada. Hemos hablado que en España había una guerra de reconquista contra los árabes, contra los moros. Los árabes en España se llaman moros, y de ahí viene la famosa frase, fíjate si hay moros en la costa, ¿no? También hemos planteado que para poder lograr concretar este proceso de guerra de reconquista, España se va a unificar, ¿no? Está fragmentada en diferentes reinos y se unifican, ¿no? Y esta unificación se produce a través del famoso matrimonio de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Y son los reyes católicos los que van a dar van a respaldar el proyecto de Cristóbal Colón. Colón tenía la idea de salir por el oeste, ¿no? Salir por acá, ¿no? Dar la vuelta al mundo y entrar por el este, ¿no? Encontrándose a la India, ¿no? En ese proceso. Pero bueno, no se iba a concretar esa ruta alterna. Lo que va a ocurrir es que se va a encontrar un nuevo continente que Colón nunca lo sabe, ¿no? Nunca lo va a saber. Y detrás de este proyecto de buscar esta ruta alterna se encuentran los intereses comerciales, ¿no? Se produce la expansión comercial, la necesidad de continuar, ¿no? Trayendo productos del Asia, ¿no? La seda, las especias, ¿no? Las especias, la pimienta, el comino, el clavo de olor, la canela. Y ¿no cree usted que esa búsqueda de rutas alternas se va a dar producto de la famosa toma de Constantinopla, ¿no? La toma de Constantinopla. Esa toma de Constantinopla, ¿correcto? Va a significar bastante, ¿correcto? Entonces, ese es el punto, ¿no? La ruta alterna hacia las Indias será a partir de la toma de Constantinopla. ¿Correcto? Y bueno, la cuestión es que se produce esta búsqueda de rutas alternas. Colón va a tener este proyecto, ¿no? Este proyecto colomino, ¿no? Bueno, Isabel de Castilla es la reina, ¿no? Estaba casada con Fernando de Aragón, ¿no? Fernando de Aragón. Fernando de Aragón es su esposo, pero el apoyo se va a dar con con Isabel de Castilla, ¿no? Con Isabel de Castilla se da el apoyo, ¿no? Entonces, Fernando de Aragón se casa con Isabel de Castilla, pero el proyecto que respalda a Colón va a ser con Isabel de Castilla. Por eso que nosotros, por ejemplo, realmente hablamos, no sería técnicamente, no sería español, sino estaremos hablando castellano, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque proviene, ¿no? Proviene el término el idioma correctamente no es el español, es el castellano. Acuérdense que en España se habla varios idiomas, ¿no? Varios idiomas. Entonces, esas son las cositas que hay que comentar, ¿no? Hay que comentar. Bueno, entonces Isabel de Castilla respalda el viaje de Colón. Este respaldo se da con la famosa capitulación de Santa Fe. La capitulación de Santa Fe viene a ser el documento, ¿no? Oficial que autoriza el viaje de Colón. En esa capitulación, Colón obtendría títulos, sería nombrado como virrey, y además se le va a dar el 10% de las riquezas, de todo lo que se va a encontrar. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a suceder? Lastimosamente, estos privilegios que Colón va a tener se le va a quitar
porque va a ser acusado en el tercer viaje de tanto él como su gente, especialmente sus hermanos, de haber maltratado a los nativos, de ser una persona abusiva, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que en el tercer viaje Colón va a regresar a España encadenado, ¿no? Va a estar encadenado, va a ser llevado preso por justamente se le va a acusar de estas cosas y finalmente Colón va a perder todos estos privilegios. Colón pide un viaje más y al final se le da esa posibilidad de hacer un viaje más. Estamos hablando del cuarto viaje. Bueno, Colón va a realizar 4 viajes en total. El primer viaje, lo hemos mencionado la semana pasada, parte del puerto de Palos, llega a las Islas Canarias, el punto 2, acá están los números, numerado, llega hacia las Bahamas, las Bahamas es un conjunto de islas que está en las Antillas, llega exactamente a Guananí, que le va a bautizar con el nombre de San Salvador, luego llega a Cuba, luego llega a la isla, le va a bautizar así, como la isla La Española, que sería Haití, y finalmente regresa a Lisboa. Ese es el primer viaje, más importante. En el segundo viaje, Colón llegará a Puerto Rico, llega a Jamaica y llega a fundar la primera ciudad española en América, que se llama La Isabela. En el tercer viaje, Colón arriba a tierra firme, llega hasta las costas de Venezuela, exactamente hacia la desembocadura del río Orinoco. El río Orinoco. Y en el cuarto viaje, el cuarto viaje que logra Colón realizar bajo la pérdida de todos sus beneficios, Colón hace un recorrido por Centroamérica, llega pues a Honduras, a Panamá, ¿no? A Nicaragua, ¿no? Esos son los lugares que Colón va a lograr eh, llegar, ¿no? Bueno, entonces esos son los 4 viajes de Colón. Colón, como dije, nunca llega a saber que había llegado a encontrar un nuevo continente. Este continente, como ustedes sabrán, se llama América. ¿Y por qué se llama América? Por el cartógrafo, el primero que hace un mapa de este territorio nuevo, es Américo Vespucio. Él es el nombre del creador. Le pone su nombre, Américo Vespucio. Américo Vespucio. Bueno, algunas imágenes. Acá vemos a Colón con la reina Isabel, ¿sí? Colón es recibido por el rey Fernando y la reina Isabel a su llegada de España en 1500, cuando él regresa del tercer viaje, ¿sí? Y luego vemos acá, ¿no? Una imagen de la toma de Constantinopla. A mediados del siglo XV la situación se agravó para los europeos por 2 hechos: el cierre de varias rutas terrestres por temor al contagio de la peste negra y la caída de Constantinopla pasó al poder de los otomanos en 1453. A partir de entonces, los turcos otomanos monopolizaron el comercio y solo dieron autorización a los venecianos a cambio de impuestos muy altos. ¿Correcto? Por eso se busca rutas alternas. Muy bien. Esto es hablar de los viajes de Colón y ahora entramos a hablar sobre los viajes de Pizarro y la conquista del Perú. A ver, como ustedes saben, se llega a concretar, ¿no?, el dominio español sobre América y se va a tumbarse a 2 grandes imperios. Los imperios aztecas, los aztecas en México con Hernán Cortés y en Perú con Francisco Pizarro. ¿Correcto? Vamos a comentar algunas cosas en nuestro borrador, ¿ya? Vamos a comentar algunas cosas en nuestro borrador. ¿Qué sale esto?
Ok, entonces, la situación va a ser la siguiente. La conquista del Perú. La conquista del Perú empieza a partir de las primeras noticias sobre el Perú. Estas primeras noticias sobre el Perú lo conocen, es proporcionado a Francisco Núñez de Balboa. Balboa. Durante el descubrimiento del Mar del Sur. Del Mar del Sur. Lo que hoy día es el famoso Océano Pacífico. Esto ocurre en 1513. ¿No? En 1513. Entonces, el primero en conocer las noticias sobre la existencia del Perú viene a ser Balboa. Balboa. Bueno, entonces, Balboa es el que descubre el Mar del Sur, lo que hoy día es el Océano Pacífico, en 1513, y durante ese tiempo él recibe las noticias sobre el Perú. ¿Y por qué tanta importancia sobre el Perú? Bueno, se cree que el Perú es un lugar donde abunda oro. ¿Por qué tanta idea sobre el Perú? ¿Por qué tanta cosa por el Perú? Por el tema de que existía mucho oro. ¿Ya? Existía mucho oro, hay historias. Por ejemplo, acá hablamos de un lugar conocido como El Dorado. Dorado. Es el lugar donde supuestamente una ciudad mágica donde abundaba mucho el oro. Muy bien. Balboa no es el que va a concretar ese viaje. Ese viaje va a ser concretado por Pizarro. Forma la empresa Levante. En esta empresa Levante está Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Luque actúa como un testaferro. Es un testaferro, un representante legal. Un testaferro del cuarto socio. Testaferro del cuarto socio. ¿Quién es el cuarto socio? Es Gaspar de Espinosa. Él es el cuarto socio. O su banquero panameño. Banquero panameño. Entonces, es la empresa Levante. La empresa Levante se encargará entonces de dirigir la conquista del Perú. Bueno, vamos a las diapositivas. ¿Cómo así el Tahuantinsuyo va a lograr acabar, a ser derrotado? ¿Cómo así un imperio de más o menos 13 millones de habitantes va a ser conquistado fácilmente? Bueno, hay que mencionar que había una serie de factores que influye esa caída del Tahuantinsuyo. Uno, la fragmentación étnica. ¿A qué se refiere? Se refiere a que existía un descontento de las etnias sometidas. Entonces yo pregunto, examen de Misión San Marcos. Un descontento de las etnias sometidas. Y por eso que se habla de una fragmentación étnica, ¿no? Había pues un grupo de etnias, ¿no? Pueblos que no estaban de acuerdo con el poder incaico, con el sometimiento hacia los incas.
Aparte había una división por el poder entre las panacas. Las panacas, que son las familias del Inca, estaban en pugna. Estaban en pugna. ¿Mm? Y estas panacas estaban representadas por Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa estaban peleándose por el poder. Y otro factor que influye a la conquista del Tahuantinsuyo es la alianza de los españoles con los pueblos contrarios a los incas, ¿no? O sea, los pueblos que estaban sometidos y que estaban descontentos se unen con los españoles para derrotarlos. Hablamos de quiénes, de los huancas, por ejemplo. Una de las etnias que apoya más a los españoles son los huancas. Los huancas, los tayanes, los cañaris, los chachapoyas. Todos esos son los pueblos que van a apoyar a los españoles para acabar con los incas. Muy bien. Pizarro va a realizar 3 viajes. El primer viaje realmente no pasa nada, no se encuentra el Perú. El primer viaje se va a llamar viaje de exploración, ¿no? Llega a un lugar donde abundan las piñas, le llaman Puerto Piñas. Llega a un lugar donde van a quemar un pueblo, le llaman Pueblo Quemado. Llega a un lugar donde van a pasar hambre, le llaman Puerto del Hambre, no pasa nada. En el primer viaje, como no pasa nada, como que la empresa de Levante se quiere disolver. La gente no quiere volver a intentar buscar dónde estará el Perú. Pero Pizarro los convence para poder lanzarse a una segunda aventura. Entonces, en ese sentido, esa segunda aventura se concreta con la firma del Contrato de Panamá. A veces los chicos se confunden, piensan que el Contrato de Panamá se da antes del primer viaje. Pero eso es mentira. El Contrato de Panamá se hace antes del segundo viaje. ¿Ya? Antes del segundo viaje. Bueno, en el segundo viaje se producen 2 incidentes que son, hasta 3 se puede decir. 3 cosas. La primera es que a Pizarro le van a desautorizar continuar el segundo viaje. Lo desautorizan. El gobernador de Panamá envía un emisario que se llama Juan Tafur. Juan Tafur va con la idea de pedirles a Pizarro y a su gente que regresen, que ya no pueden continuar porque el permiso se les acabó, o sea, ya no existe permiso. Y lo encuentran a Pizarro y su gente en la famosa Isla del Gallo. Entonces ahí ocurre el incidente que ustedes saben, el incidente de la Isla del Gallo, en donde Pizarro cuenta la historia, que agarra su espada, hace una línea en el suelo, y él empieza a hablar de lo que quieren continuar con él. Van a volverse ricos y tienen que cruzar la línea, y aquellos que no van a cruzar la línea, pues se van a regresar a Panamá. Y solamente cruzaron 13 personas, conocidos como los 13 del Gallo. Bueno, eso ocurre en el segundo viaje. El segundo incidente, o hecho interesante, es que los españoles encuentran por Tumbes con una balsa de un grupo indígena que pertenecía a los tayanes. Y los tayanes en esa embarcación, en esa balsa, llevaban objetos de oro. Entonces, al llevar esos objetos de oro, Pizarro está convencido de que está en el Perú. Uno de estos integrantes de los tayanes va a ser convertido en el traductor. Se llama Filipí. Bueno. Y luego del segundo viaje, ya llegan y el tercer incidente es este, ¿no? Llegan hasta la desembocadura del río Santa, allá en Ancash. Hasta ahí van a llegar los españoles en el segundo viaje. Ahora, ellos regresan a Panamá. Acuérdense que desacataron la orden del gobernador de Panamá. Él les pidió regresar, no regresaron. Entonces Pizarro
decide buscar una autorización mayor, la del propio rey de España. Había plata para un viaje a España en barco para un solo español, en este caso es Pizarro. Almagro y Luque se quedaron en Perú, o se quedaron en Panamá, mejor dicho, y Pizarro viaja hasta España, y ahí se va a firmar la capitulación de Toledo. ¿Qué es la capitulación de Toledo? Es el permiso que se le otorga a Pizarro para la conquista, para esta empresa, para esta tarea, ¿no?, de conquistar el Perú. La capitulación de Toledo es un instrumento jurídico que autoriza la conquista del Tahuantinsuyo. También en esta capitulación se va a realizar el reparto de los títulos y las ganancias de los socios, favoreciendo principalmente a Pizarro, ya que Pizarro estaba ahí, entonces se lleva todos los beneficios, la mayor parte de los beneficios, y eso viene a ser este nombre de la capitulación de Toledo. Muy bien. Y ahora se da el tercer viaje. Bueno, el tercer viaje, como ustedes saben, se concreta con la captura del Inca. El Inca Atahualpa es capturado. Pero antes de eso, decir que el tercer viaje va a ser llamado el viaje de la conquista. Se funda en la ciudad de San Miguel de Piura, hoy en su momento llamado San Miguel de Tangarara. Se produce la captura del Inca Atahualpa por los españoles en Cajamarca. Recuerde usted que hay un requerimiento, que es un pedido de sometimiento que le hace el padre, el curita Valverde, que es de la orden de los dominicos. Se le pide a Atahualpa rendirse, someterse ante la iglesia y ante el rey, y se le entrega la Biblia. Bueno, y al final Atahualpa tira la Biblia al suelo, y ahí esa es la alerta para que los españoles salgan y capturen a Atahualpa, ¿no? O sea, la captura de Atahualpa, Atahualpa estará en prisión 2 meses, donde aprende a hablar castellano, sabe jugar ajedrez, le enseñan a jugar ajedrez, y finalmente va a ser ajusticiado, ¿no? Va a ser asesinado Atahualpa por haber cometido 3 delitos. Uno, haber mandado a matar a su hermano Huáscar. 2, ser idólatra, es que creer en ídolos diferentes. Y tercero, es haber cometido incesto, porque recuerde usted que los incas solamente se casaban con su hermana. Bueno, las consecuencias. Se concreta la dominación española, se destruye el imperio incaico, y una de las cosas que también traen los españoles son las enfermedades. Traen la viruela, sarampión, traen esas enfermedades. Las enfermedades se propagan, y esa propagación de enfermedades provoca un colapso, una caída muy fuerte de la población indígena. De esos 13 millones, dicen que al final sobreviven 1,5 millones. Muy bien. Entonces, una de las enfermedades que traídas, repito, va a ser la viruela. Ok, sigamos. Hasta ahí, no sé si tiene alguna pregunta que hacerme. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Me dicen, porfa? Todo claro. Sí, profesor, todo claro. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos entonces. Entramos a las guerras civiles entre los españoles. Bueno, como ustedes sabrán, pues el poder de los tesoros, el oro, la plata, el interés por tierras, el interés por mano de obra, origina las guerras civiles. Enfrentamientos entre los españoles por las riquezas. Las guerras civiles tienen 3 momentos. La guerra entre los conquistadores, es decir, entre los pizarristas y almagristas. Esta es. Luego la segunda, que es la más importante, la guerra de los encomenderos. Y la tercera, la guerra de los insatisfechos o descontentos. ¿Qué es? ¿O qué origina las guerras civiles?
La disputa por la posesión de encomiendas fue la causa principal. ¿Mm? ¿Qué son las encomiendas? Es la entrega de indios a un español para que los evangelice. Pero el español abusa de ese poder, maltrata al indígena, le quita sus tierras, les obliga a trabajar como siervos. Entonces, como dice acá, las encomiendas consistían en la entrega de población indígena, encomienda a un español, quien debía protegerlos, educarlos y evangelizarlos a cambio de recibir tributo pagado con productos o trabajo. Eso es el detalle, ¿no? El indígena tenía que tributar como medio de pago, ¿no? Porque el encomendero lo protege, lo educa, lo evangeliza. Bueno, esa es una de las causas. La otra causa va a ser el control del Cusco, ¿no? Por ejemplo, acá planteamos las causas ya de manera más puntual para cada guerra civil. La guerra de los conquistadores, como mencioné, va a ser la guerra entre pizarristas y almagristas. La gente de Pizarro y la gente del Almagro. ¿Por qué ocurre esto? Por la posesión del Cusco, por el control de mejores encomiendas. Se produce la batalla de las Salinas, donde Almagro es ejecutado, luego su hijo cobra venganza, se da el asesinato de Pizarro y se produce otra batalla que no se encuentra acá en la diapositiva, es la batalla de Chupas. En esa batalla de Chupas se derrota al hijo de Almagro el Mozo. Consecuencia, el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. ¿Correcto? No se olvide entonces que en la primera fase, la guerra entre pizarristas y almagristas, lo primero es la batalla de Salinas y después la batalla de Chupas. Bueno, la guerra de los encomenderos, la más importante. Acá está su líder, Gonzalo Pizarro, uno de los hermanos. Gonzalo Pizarro, es el líder de esta rebelión. Las causas son las nuevas leyes, que es un documento que se emite desde la corona para establecer medidas dentro del territorio virreinal. Las nuevas leyes determinan que las encomiendas duran solamente una sola vida. El encomendero se molesta mucho por esta situación porque él quería heredar, ¿no? Dar como herencia las propiedades a su familia. Entonces, las causas de esta segunda fase de las guerras civiles vienen a ser estas nuevas leyes de Indias que disminuye el poder de los encomenderos, ¿no? Disminuye el poder de los encomenderos. Las nuevas leyes concretan con la llegada del primer virrey, ¿no? El primer virrey va a ser Blasco Núñez de Vela. De Vela llega entonces al Perú para lograr concretar las nuevas leyes, ¿no? Concretar estas nuevas leyes. Y los encomenderos no aceptan esa presencia del virrey. Agarran al virrey y lo mandan fuera. El virrey baja en el trayecto, forma un ejército y se enfrenta a los encomenderos. Ahí se produce la batalla de Ayaquito, donde muere el primer virrey. Luego de eso, la corona tiene que mandar a un pacificador, que es Pedro de la Gasca. La Gasca es el famoso pacificador, que lo que hace es dividir a los encomenderos, les ofrece encomiendas a aquellos que van a pasar a apoyar a la corona. Es muy astuto, la Gasca. Y el sector que aún quedaba fiel, pues a Gonzalo Pizarro, finalmente va a ser derrotado en la batalla de Jaquicahuana. Consecuencia de eso, se establece el sistema virreinal. Pero habrá un sector llamado la guerra de los insatisfechos, o como dije hace un rato, descontentos. Como ustedes saben,
Una de las maneras para que el pacificador Pedro Lagasca derrote a los encomenderos es dividirlos, generar traiciones. Y él ofrece encomiendas. Pero había un sector bastante numeroso que se pasó al otro bando, al bando virreinal. Cuando se empezó a otorgar las encomiendas, hubo un problema. El problema era que no había para todos. No había para todos. No se pensó que había mucha gente que quería tener ese tipo de papel o función que cumplía, ¿no? Bueno, la causa viene a ser esta, ¿no? El reparto de Guainarima, que es justamente el tema del reparto de las encomiendas, que no alcanzaron para todos, y también se va a decidir suspender el servicio personal de los indios, o sea, no se le va a tratar como siervos, sino como personas asalariadas. El líder de esta rebelión de los insatisfechos o descontentos va a ser Hernández de Girón. Girón es derrotado en la batalla de Pucará, y con esto se reafirma el poder de la corona. O sea, las guerras civiles no tuvieron un gran impacto, ¿no? Más bien, de las pocas guerras civiles que hay, en la segunda, bueno, se da el levantamiento contra la corona, va a ser el más importante. Bueno, entonces, hasta ahí, todo bien, todo claro. Si ustedes tienen alguna duda, ya saben, me pueden consultar en cualquier momento. El mapa que tenemos acá, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Bueno, el mapa, vemos que el territorio peruano, antes de la creación del virreinato, va a lograr tener gobernaciones. O sea, antes que aparezcan los virreinatos, existían las gobernaciones. Y tanto Pizarro como Diego de Almagro van a lograr tener gobernaciones para cada uno de ellos, ¿no? Para cada uno de ellos. Entonces, con eso se iba a poder contentar a la gente, pero lo que pasa es que Almagro, él va a ir al sur, no encuentra nada interesante en el sur, fracasa en su expedición al sur, y Almagro entonces lo que va a hacer es tomar el control del Cusco, y es lo que da inicio, como ustedes ya lo han visto, a la primera guerra civil. Bueno, sigamos. La resistencia inca. Resistencia inca. Los incas van a lograr, pues, no aceptar la presencia de los españoles. Y los incas buscan recuperar su poder político, buscan restablecer el antiguo dominio imperial que habían poseído. Los primeros, ¿ya?, en levantarse van a ser los generales de Atahualpa. Los generales de Atahualpa van a ser los primeros en levantarse, en enfrentarse. Cuando Pizarro marcha desde Cajamarca al Cusco, los generales de Atahualpa son tres. Son Quisquis, Rumiñahui y Calcuchimac, ¿correcto? Ellos son los que van a levantarse. Quisquis, Rumiñahui y Calcuchimac. Pero son derrotados, los tres. Luego, el que continúa la resistencia es Manco Inca, que pasó de aliado a opositor. Manco Inca buscó derrotar a los españoles asediando dos lugares a la vez, Lima y Cusco, pero va a ser derrotado. Y traslada su rebelión a Vilcabamba, ¿no? Vilcabamba, ¿dónde se encuentra? En Cusco, pero es la selva cusqueña, ¿no? Aunque no lo crean, pero Cusco tiene su parte selvática, ¿ya? Su parte selvática. Bueno, entonces es lo que va a ocurrir, ¿no? Durante el cerco al Cusco, ¿no? Acá nos dice,
Los españoles, presas del pánico de las tropas de Manco Inca, creyeron que sus santos los ayudaban. Y vemos acá en la imagen, ¿no? El famoso símbolo católico español, que es Santiago, el apóstol Santiago, que acá lo ven ustedes montado en su caballo, con la espada desenvainada. Este Santiago, el apóstol Santiago, va a lograr, pues, eh, expulsar a los árabes, expulsar a los moros, pero ahora están al lado de lo que viene a ser, lo que viene a ser al lado de el apóstol Santiago está al lado de los españoles para derrotar a los incas. Por eso que ven acá a los indígenas, ¿no? A los indígenas. Están acá los indígenas. ¿Correcto? Entonces ayudó a expulsar a los musulmanes. España convertido en Santiago Mata Indios. De Santiago Matamoros pasa ahora a ser Santiago Mata Indios. Santiago Mata Indios. Eso es lo que va a ocurrir en este tema. Bueno, Manco Inca termina siendo asesinado por un almagrista, y de ahí sus sucesores son sus hijos. Todos ellos buscan el beneplácito del rey de España, del virrey Sadi Túpac. Bajo presión del virrey, reconoció a Felipe II como soberano. A cambio recibió la encomienda de Yucay. A cambio recibió una encomienda en la zona de Yucay. Luego sigue Titu Yupanqui, que firma la paz de Acobamba en 1566 con los españoles, siendo reconocido como Inca de Vilcabamba. Y de ahí viene Túpac Amaru I, que va a ser capturado por mandato del virrey Toledo y ejecutado en 1572, porque Túpac Amaru I rompió cualquier tipo de conversación, negociación con los españoles. Entonces Túpac Amaru I declaró la guerra a España y va a ser ejecutado durante la época del virrey Toledo. Acá podemos ver, ¿no?, la muerte de Túpac Amaru I, ejecutado en la Plaza del Cusco, supuso el fin de la dinastía de Vilcabamba, según la crónica de Juan Poma de Ayala. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar como consecuencia, ¿no? ¿Los incas pudieron restablecer su imperio? No. ¿Por qué? Porque había divisiones. Había divisiones. Los españoles siempre tenían aliados. Y esos aliados eran los grupos étnicos. Los huancas, chachapoyas, tayanes, cañares, ¿no? Una consecuencia es el sometimiento definitivo de la élite incaica. Empieza a aparecer movimientos culturales de resistencia como el taqui oncoy, lo que sería hoy día la danza de tijeras, y también aparece un mito, que es el mito del Incarri, donde se habla de un Inca rey, un Inca que va a volver. Dice que hay un Inca que está desmembrado, que su cabeza está en el Cusco, sus brazos en el norte, sus piernas en el sur, ¿no? Y todos esos pedazos de su cuerpo se van a unir y van a generar un nuevo Inca, un nuevo Salvador, que va a restablecer el imperio del Tahuantinsuyo. Bueno, entonces eso es lo que va a ocurrir como tema de resistencia. Y ahora entramos al tema más largo de la clase de esta tarde, y nos vamos a hablar todo lo que es el virreinato del Perú. Pero antes de eso, no sé si tiene alguna pregunta que hacerme. Profe, una pregunta. Escucho. Viendo que la principal fuerza armada de los españoles eran los grupos étnicos, ¿estos tenían un trato a favor o los trataban igual? Ya, lo que te puedo comentar es lo siguiente. Que estos grupos étnicos que apoyaron a los españoles, a cambio de su colaboración, de su lealtad a España, se le va a dar ciertos privilegios. Por ejemplo, que se conoce que los huancas recibieron títulos nobiliarios
y le exoneraron de pagar tributos. Entonces, eso ocurre con los huancas, que es lo que se tiene información, ¿no? Te puedo contestar así. Recibieron privilegios, algunos grupos étnicos. ¿Qué tipo de privilegios? Títulos nobiliarios y exoneración de tributos. ¿Escuchaste? Gracias, profesor. Ok. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, digan conforme, por favor. Conforme. Listo, lo demás. ¿Los demás, todo bien? Todo claro, profesor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a entrar al virreinato. El virreinato del Perú se estableció en 1542 con las nuevas leyes de Indias. Y bueno, la cuestión es que va a durar hasta el proceso del siglo XIX, ¿no? Que empieza con la batalla, estas batallas que impulsa San Martín, con su proclamación de la independencia y que termina con la capitulación de Ayacucho. El gobierno colonial son instituciones de gobierno establecidas por la metrópoli. ¿Quién es la metrópoli? España. A partir de ahora, a España le vamos a conocer como la metrópoli. España es la metrópoli. ¿Ok? Con el fin de consolidar y centralizar el poder de la corona española sobre sus dominios americanos. ¿Correcto? Bueno, ¿cómo se organiza políticamente el virreinato? Tenemos algunas instituciones que se establecen desde España. Por ejemplo, tenemos el rey. El rey son 10 reyes. Es la máxima autoridad del Imperio Español. Acá hay una característica del rey, que es el regalismo. ¿Qué significa eso? Que el poder del rey está por encima del poder religioso, del poder de la iglesia. El poder del rey está por encima del poder de la iglesia. El rey tiene la potestad de ser él el que nombra a los arzobispos y los obispos. ¿Y qué es el providencialismo? Bueno, supuestamente los reyes son establecidos porque así Dios lo quiere. O sea, la santa providencia es la que determina, ¿no? Y durante este periodo de virreinato, que son 3 siglos, van a lograr gobernar 2 dinastías, los Habsburgo y los Borbones. Son 5 Habsburgo y 5 Borbones. De estos 10 reyes, los más famosos son 2, Carlos V, y también tenemos a su hijo, que es Felipe II. Ellos son los Habsburgo. Pero también hay que decir que para los Borbones hay otros reyes también conocidos, que son Carlos II, que es el que empieza la dinastía Borbón, y el último rey Borbón es Fernando VII. El rey va a lograr promulgar las leyes, ¿no? Las leyes son elaboradas por el Consejo de Indias. El rey las promulga. Estas leyes que rigen en América se llaman reales cédulas. Y además el rey tiene el control del regio patronato. Es la potestad para nombrar autoridades eclesiásticas, como dije, ¿no? Arzobispos, obispos. El Consejo de Indias. El Consejo de Indias propone las autoridades que van a gobernar en las colonias, desde el virrey. Desde el virrey. Elaboran las leyes de Indias. Es un tribunal de justicia en última instancia, ¿sí? O sea, si alguien tiene un problema en el virreinato y no está de acuerdo con la sentencia, puede apelar, y la máxima instancia en resolver es el Consejo de Indias. Además, supervisa a los virreyes cuando terminan su mandato, le hacen los llamados juicios de residencia, ¿no? Juicio de residencia a los virreyes, cuando ellos terminan su mandato. Bueno, dentro de los 40 virreyes que habrá en el Perú, el más conocido, el más importante,
y que San Marcos ha preguntado en muchas ocasiones, es Francisco de Toledo. Francisco de Toledo impulsa algunas reformas para poder mejorar la administración virreinal. Esas reformas son llamadas reformas toledanas por él. Es la reforma del virreinato peruano, reorganizando la mano de obra indígena. Por ejemplo, Toledo lo que hace es establecer las llamadas reducciones. Las reducciones son los pueblos de indios, ¿correcto? Son los lugares donde los indios van a estar viviendo, ¿no? Concentrados en el territorio, las reducciones. Acá están las reducciones indígenas. Las medidas económicas, estableció la mitad minera, creó la Casa de la Moneda de Potosí, la que va a generar el metálico, ¿no? La moneda. Medidas religiosas, instaura el Tribunal de la Inquisición, son las medidas que va a lograr establecer Toledo. Esto es un tema muy importante. San Marcos ha preguntado sobre Toledo en varias ocasiones, sus medidas. Recuerde que Toledo también es el que se encarga de ejecutar, ¿no? al último inca de Vilcabamba, que es Túpac Amaru I, ¿no? Túpac Amaru I. Sigamos. En América, en el Perú, la máxima autoridad es el virrey. Es el gobernador. Él dicta las ordenanzas, lo que se debe dar dentro del territorio. Es el capitán general, es el administrador de la Real Hacienda. El virrey preside las audiencias. La más importante audiencia es la audiencia de Lima. Habrá varias audiencias en Quito, en Buenos Aires, por ejemplo, en la zona de Charcas, audiencia en Charcas. La audiencia va a ser el máximo tribunal de justicia colonial dentro del territorio peruano. Está conformada por oidores. Los oidores también son consejeros del virrey, son sus ministros. Ellos vigilaban la ejecución de las disposiciones reales. Y la principal audiencia fue la Real Audiencia de Lima. Y dirige el gobierno en ausencia del virrey. Si el virrey ha fallecido repentinamente o es nombrado el virrey desde España y se demora en su llegada al Perú, ¿cómo queda administrado el gobierno virreinal? A partir de la Real Audiencia de Lima. La Real Audiencia de Lima dirige el gobierno virreinal cuando el virrey se demora en venir, o está enfermo, o se muere. Después, en provincias. En provincias existen los famosos corregimientos. Los corregimientos. Son jurisdicciones provinciales. Ellos están en carga del corregidor. El corregidor se encarga de ser el que va a cobrar el tributo, de reclutar los hombres para la mita, ¿no? Recluta a los hombres para la mita. El corregidor se encarga de administrar justicia en provincias y les va a forzar a que el indígena compre productos que el corregidor vende, son productos de segunda mano. Estos son los llamados repartos mercantiles. ¿Sí? Repartos mercantiles. Tenemos ahí a un corregidor abusivo, porque va a forzar al indígena a comprar esos productos de segunda mano. ¿No? El corregidor va a ser visto como el principal responsable de la situación que atraviesa el indígena, porque es el que constantemente lo va a ver, al corregidor. El corregidor. Recuerde usted que Túpac Amaru II se levanta y va a justiciar a un corregidor. Lo va a mandar a matar. Bueno, entonces, esos son los corregimientos. ¿Cuáles son esos productos? Usted me dirá, profe, ¿cuáles son esos productos de segunda mano? Esos productos de segunda mano son espejos, pañuelos de seda, zapato español, ¿correcto? Esos son los productos, ¿no? Los productos que se van a ofrecer y se ve forzado el indígena a comprarlos. Bueno, luego vienen los cabildos. Los cabildos,
hay dos tipos de cabildos, los cabildos para españoles y cabildos para indios. Los cabildos para españoles se encuentran en las zonas más urbanas, como lo que hoy día es un municipio. Es un gobierno de nivel local dirigido por alcaldes y se organizaron en cabildos españoles e indios. El cabildo, tal como está, es el cabildo español, que está ubicado en las principales ciudades. Y luego vienen las reducciones, que está encargado, ¿no?, el cabildo de indios. Son pueblos de indios que están gobernados por un cacique y el alcalde de indios que se llama Barayoc. El hombre que tiene la vara. Barayoc, ¿sí? Facilitaban el cobro de tributo y la organización de la mitad, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí las instituciones virreinales, tanto en la metrópoli como en América. ¿Cómo se organiza económicamente el virreinato del Perú? Económicamente hay ciertos principios, ¿ya? Hay ciertos principios. Vamos a colocar esos principios en el borrador y después volvemos a ver. Monopolio, exclusivismo, mercantilismo e intervencionismo. ¿Sí? Monopolio, exclusivismo, mercantilismo, intervencionismo. ¿Qué es el monopolio? El monopolio es cuando tienes a España que va a ser el único encargado de ofrecer productos en América, ¿no? Tiene el monopolio. El monopolio de los productos que son ofrecidos para venderlos en el territorio americano. ¿Qué es el exclusivismo? El exclusivismo viene a ser el comercio que se va a desarrollar va a lograr utilizar ciertos puertos. Puertos muy pocos puertos. Son los únicos puertos donde las mercancías salen o pueden entrar. Ese puerto tiene la exclusividad de que por ahí va a pasar productos que salen o que entran. Ese puerto va a ser el Callao. El Callao, el puerto más importante del virreinato del Perú. Entonces el Callao es un puerto exclusivo, porque es el único que se utiliza para ingresar mercancías, para sacar mercancías de toda América del Sur. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es la acumulación de metales preciosos, oro y plata. Oro y plata. ¿Y qué viene a ser el intervencionismo? Viene a ser que la corona regula la producción que se hace en las colonias. Y muy poca producción que no pueda abastecer a toda la gente. Ni mucha producción porque eso perjudicaría económicamente a los empresarios. Entonces se busca una producción intermedia, ¿no?, equilibrada, para evitar los excesos. Ahora volvamos acá. Acá, por ejemplo, en la economía se habla del mercantilismo, que se expresa con el control, intervencionismo y el proteccionismo. Y además, en el mercantilismo, como les había explicado, hay una tendencia a acumular metales preciosos. La plata y oro. Y el oro, evidentemente, genera un mayor interés.
Por eso que el oro es más importante que la plata. El oro va a ser extraído de las zonas mineras principalmente. Y es ahí donde se va a reflejar ese interés por esa acumulación de metales preciosos, especialmente plata y oro. ¿Ya? El llamado bullonismo, esa tendencia, ¿no? El bullonismo, ¿no? De acumular. Después viene el monopolio comercial. Solo España podía comercializar con América. Los puertos mayores son Sevilla en España. Sevilla en España. Veracruz en México. Y el Callao en Perú, ¿no? Bueno. Ahora, dentro del comercio hay algunas instituciones que mencionar. Está la Casa de Contratación de Sevilla, que controla el tráfico comercial entre España con América, organiza el sistema de defensa, porque puede haber problemas. Existen problemas, como la aparición de piratas y corsarios. Entonces Drake era uno de ellos. Era un corsario que trabajaba para la corona inglesa. Bueno, entonces para poder defenderse de esos ataques de los piratas y corsarios, la corona decide organizar el sistema de navegación con el uso de flotas y galeones. ¿Qué es una flota? Una flota es un conjunto de barcos, usualmente son barcos militares, que van a proteger el barco mayor que transporta esos productos. Ese barco mayor se llama el galeón, ¿no? Y en su almacén, en su depósito, lleva los productos, ¿no? Que se van a comercializar o se traslada la plata y el oro. Pues eso que, como le dije, había un interés por parte de los piratas, que son aquellos que trabajan por su cuenta, o de los corsarios, que son aquellos que trabajan a favor de un tercero, ¿no? Como el caso de Drake con la reina Isabel. Y además, la Casa de Contratación se encarga de cobrar el impuesto aduanero, el impuesto conocido como el almojarifazgo. Es un nombre medio extraño, espero que lo puedan recordar, ¿no? Acá está almojarifazgo. Bueno, otra institución que se encuentra ahora en Perú es el Tribunal Consular. Agrupa a los comerciantes de Lima, quienes controlaban el tráfico comercial al interior del virreinato. Además, el Tribunal Consulado sabe muy bien que puede ser objeto de ataques de los piratas y corsarios. Así que lo que va a ocurrir es que estos comerciantes limeños organizan la Armada del Sur, que es una especie de sector de defensa privada, que son privados, no es una entidad pública, son privados para que defiendan los puertos, para que defiendan pues cualquier situación que puede generar conflicto, ¿no? Y además se encarga de cobrar la alcabala, que la alcabala es un impuesto comercial, como el IGB, el impuesto general a las ventas, la alcabala. Bueno, actividades económicas. La más importante es la minería, destacando los centros mineros de Potosí, que es plata, y el centro minero de Huancavelica, es mercurio. El mercurio también se llama, por si acaso, azogue. El azogue. ¿Y para qué se utiliza el azogue? Para limpiar las impurezas de los metales preciosos. Inclusive habrá una técnica que se crea, para limpiar las impurezas de los metales. Esa técnica se llama amalgamación. Vamos a ponerle el borrador.
para que no se olviden. Técnica para limpiar las impurezas de los metales preciosos. Se llama amalgamación. Muy bien. Así se llama la técnica. Bueno, la técnica de amalgamación es la purificación con azogue, ¿no? La mano de obra que se utiliza en las minas es mayoría indígena. Cumplen con la mita. La mita es el trabajo por turnos, obligatorio. Esas personas que cumplen la mita se llaman mitayos. Y la minga es cuando te pide, ¿no? O sea, tú no estás en lista para cumplir tu turno, tú no estás en turno, pero tú pides trabajar espontáneamente en la mina. Entonces, a esto se conoce como mingado o las mingas. Y el impuesto que se paga directamente a la corona va a ser el quinto real. El quinto real. El quinto real es la quinta parte. De todo lo que tú extraes, oro y plata, la quinta parte se le entregan a la corona. La mina más importante es Potosí, ¿ya? Acá está la imagen de Potosí, Imperial de Potosí, que fue la ciudad más poblada por el tema minero del virreinato del Perú. Se calcula que más o menos vivían ahí 170.000 habitantes. El destino de los impuestos, dice este recuadro. El virreinato abastecía a España de metales como la plata a través del cobro de impuestos. Las macujinas, es como decir las monedas de plata, macuquitas. Y acá podemos ver dos rutas, la ruta de la plata y la ruta del azogue, que parte de Huancavelica y culmina en Potosí. Otras cosas, otras actividades, tenemos las manufacturas. En las ciudades de españoles destacaban los gremios artesanos, plateros, herreros, carpinteros, músicos, etc. Ahí destacan los obrajes, que ya les comenté, son centros de producción manufacturera, textil, y también en los obrajes se producen licores para la demanda interna. Otra actividad importante es la agropecuaria. Se traen nuevos productos que no habían en el Perú. El trigo, por ejemplo, no había en Perú. No había también la uva o la vid. Las actividades realizadas se van a llevar a cabo primero en haciendas, todo lo que tiene que ver la agricultura. Y también si se habla de estancias, ahí se va a tener que llevar animales, ovejas, por ejemplo, ¿no? Es actividad ganadera, ¿no? Las estancias son para la ganadería. La mano de obra usada son los yanaconas, que se convierten como una especie de siervos. No son absolutamente siervos, pero está catalogado como una forma de explotación. Y aparte están los esclavos, ¿no? Que son todos traídos desde el África. Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Tienen algunas preguntas sobre la parte de economía virreinal, las instituciones? ¿Algo que preguntar? Si no, digan conforme. Conforme, profesor. Listo, Tracy. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar su conformidad o quieren preguntar algo? ¿Hasta acá? Conforme, profesor. Listo. Vamos a la parte social. Bueno, lo social. Bueno, lo social, España lastimosamente nos trae algunas actitudes que se expresan a nivel social, ¿no? La discriminación, el racismo, ¿no? Diferenciar pues a las personas bajo su color de piel, ¿no? Su pigmentación, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ese tema, ¿no? La sociedad va a estar dividida en repúblicas
repúblicas de indios, república de españoles, ¿correcto? Y los factores que influyen, ¿no? Influyen, va a ser el factor color de piel, tema racial, el tema de linaje, qué familia pertenece, y también la ocupación que tienes, en dónde te ocupas, ¿no? ¿A qué te dedicas? Bueno, tenemos entonces dos mundos paralelos. La República de Españoles y la República de Indios. A los españoles hay que decir que son de ascendencia europea, acumularán fortuna, acumulan posición, tienen mucha influencia política, y se divide los españoles en dos grandes sectores. Los españoles que vienen desde, valga la redundancia, desde España, que son llamados peninsulares o chapetones, porque sus mejillas, como son blancos, se sonrojan, o también le llaman mistis, como el nevado Misti de Arequipa cuando es invierno. Y también habrá dentro de este grupo de españoles sus hijos. Sus hijos le van a llamar criollos, ¿ya? Criollos. Los hijos de españoles nacidos en el virreinato americano y todos sus descendientes van a formar el sector social criollo. No gozaban de los beneficios que los peninsulares tenían pensado. Bueno, y tenemos la República de Indios. Los indios, ¿cómo eran considerados por la corona? Como menores de edad. Están aprendiendo, están conociendo la fe, pues hay que dejarlo, hay que dejarlo. Bueno, la cuestión es que se va a producir una división entre la nobleza indígena, que son los caciques. Los caciques vienen a ser aquellas personas que provenían, muchos de ellos, de los jefes de las etnias, o su defecto descendían del linaje incaico. Para diferenciarlo, el cacique va a lograr dejarse que el pelo largo, no, crecer el pelo, tener el pelo largo. El pelo largo es símbolo de posición social indígena. Los únicos indígenas que podían usar el pelo largo son los caciques. También tenemos los indios de cédula, que son aquellos que están registrados por la corona, ¿no? Registrados. Son aquellos que conforman, ¿no? Oficialmente las reducciones. Y también habían indios forasteros, que no vivían en las reducciones. Por ejemplo, con excepción de la nobleza, en ese recuadro, con excepción de la nobleza incaica, los curacas y algunos individuos como mercaderes y artesanos, sí, los indígenas se encontraban al final de la pirámide social. Sí, y acá vemos en la imagen un indio que está en la sierra, ¿no? Bueno, supuestamente, tanto la República de Españoles como la República de Indios no podían mezclarse. Está prohibido. Está prohibido su mezcla. Pero sí lo hacían. Entonces, a este grupo que se va a unir, ¿no? Que se va a unir, ¿correcto? Va a lograr tener un nombre. Se llama las castas. Las castas, ¿no? Las castas surgen de la combinación de los diferentes grupos raciales y vivían bajo el prejuicio de ilegitimidad porque no eran considerados como parte de estas dos repúblicas. Las castas. Por ejemplo, tenemos la unión de un blanco con una india, que da como resultado el mestizo. Tenemos acá la unión de un blanco con una de raza negra, que da como resultado el mulato o mulata. Tenemos la unión de un negro con una india, que da como resultado el sam. Ahí tenemos las castas.
Y abajo tenemos el matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan Borja con Lorenza de Loyola. Entonces tenemos ahí matrimonios que se dan en la historia entre nobleza indígena y nobleza criolla. Representan las alianzas matrimoniales entre la élite criolla y la nobleza indígena, ¿no? Bueno, y tenemos también los esclavos. Los esclavos están conformados por la población de ascendencia africana. Todos los que provienen del África son esclavos. Básicamente provienen del Congo, de Angola también, del Congo, de Angola. Se concentraron en la costa, no podían trabajar en la sierra porque no estaban bien aclimatados, ¿correcto? Por eso que los esclavos trabajan en la costa. ¿Dónde? Trabajan en las haciendas, como artesanos, como ambulantes, como sirvientes. Había un grupo de esclavos fugitivos también, o sea, un grupo de esclavos que huían. Estos esclavos fugitivos se llaman cimarrones. Ellos van a vivir en lugares muy alejados, una especie de refugios, que se conoce como palenques. Chincha bravo, ¿sí? Dedicándose al bandolerismo, ¿no? Los esclavos fugitivos se dedicaban a asaltar, ¿no? Digamos, al español le tenía bastante odio, ¿no? Por eso se dedicaban a ser bandoleros, usar la violencia para derrotar a los españoles. Bueno, acá tenemos a un grupo de negros tocando la marimba, que es un instrumento musical, ¿sí? También hay que decir que existía, ¿no? Marcas, eran diferentes tamaños e inscripciones, indicaban a quién pertenecía, a qué sector social pertenece. Bueno, esto es en cuanto al tema social. Sobre el tema social, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante. ¿Cómo vamos hasta acá? Estamos entrando en la parte final. Nos falta hablar un poco más de la cultura colonial, que lo vamos a decir dentro de un ratito. Pero ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Ninguna, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Ok, no hay ninguna pregunta. Entonces entramos a la parte cultural. Entramos a la educación. La educación colonial. ¿Cuáles son las características de la educación en la colonia? Bueno, es una educación de carácter elitista. Es decir, se privilegia la enseñanza a un sector determinado, que son o bien los españoles y sus hijos. Dirigida a españoles, a criollos, también a algunos mestizos, a caciques, pero nada que ver con los indígenas. Es una educación muy religiosa, impartida por las órdenes religiosas. Hay por medio de la escolástica esta idea de compatibilizar la fe con la razón y sujeta a censura, sujeta a castigos, ¿no? Es memorística. Ahí viene la famosa frase, la letra con sangre entra. Es una educación de carácter patriarcal, ¿no? Es decir, es el papá, el jefe de familia, el que va a lograr dirigir la formación y ese papá el que va a encargarse de darle todo el tema, el acceso a este sistema educativo. Es también segregacionista, ¿no? Segregacionista.
sin niveles claramente establecidos. O sea, no hay niveles. A veces la gente confundía, trataba de empalmar, ¿no? Decía, ¿no? Si había colegios menores, colegios mayores, lo comparaban con educación primaria, educación secundaria. Eso no es así. Eso no es así, por si acaso. La educación va a ser formalizada, y también va a ser una educación no formal. No formal y formal. Esas son las dos maneras de la educación. En la educación formal, empezaba el muchacho a saber leer y escribir. Y esto va a ser conocido como las primeras letras. Luego de eso, si el muchacho quiere continuar estudiando, se lleva a cabo los estudios menores. No sé, la gramática, la retórica, humanidades y música. Y ahí podía quedar con los estudios menores. Pero si quería continuar, pasaba al siguiente nivel, que son los estudios superiores. Estudios universitarios, sobre todo en Derecho y Teología, con acceso a los grados de bachiller, licenciado y doctor. Bueno, acá podemos, por ejemplo, observar que la biblioteca del convento de San Francisco, donde están las catacumbas, ¿no? Alberga aproximadamente 25.000 volúmenes. También había, desde el siglo XVI, colegios solamente para caciques. Son para caciques. Habían 2 sedes de colegios para caciques: El Príncipe y San Francisco de Borja. A mediados del siglo XVI, la nobleza indígena accedió a un sistema de educación intermedia entre las primeras letras y los estudios menores. Se creó colegio de caciques. Acá tenemos el San Francisco de Borja en el Cusco. Las universidades. Destacó la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes, San Marcos, fundada por el dominico Fray Tomás de San Martín el 12 de mayo de 1551. También tenemos los colegios mayores, que son residencias estudiantiles. Repasaban las lecciones de la universidad con un tutor. Sobresalieron el colegio de San Felipe, colegio San Pablo, colegio San Pedro y San Martín. Bien. Luego viene la educación no formal. Esto también vino en pregunta de examen en mención San Marcos. La educación no formal es organizada al interior de las familias, de las parroquias y de los gremios. Las mujeres, por ejemplo, aprendían a ser buenas cristianas. En los gremios de artesanos enseñaban algunos oficios. Es la educación no formal. En una pregunta de San Marcos sobre este tema, vino con respecto a dónde se educaban, por ejemplo, los indígenas. La respuesta era parroquias. Las parroquias. Bueno, ahora hablamos de la Iglesia Católica. Hay 2 cleros, hay 2 divisiones. El clero secular, que es aquel que no pertenece a ninguna orden religiosa, conviven con la población, esa población supuestamente religiosa, y van a depender directamente del Papa, especialmente los jesuitas. Luego viene el clero regular, frailes o monjes que pertenecen a una orden religiosa, viven en un convento aceptando sus reglas. Por ejemplo, ¿qué órdenes hay? Los dominicos. La primera orden llega al Perú. Recuerde usted que el primer dominico fue Fray Vicente Valverde. Los franciscanos destacaron sus misiones evangelizadoras en la selva central. Y ahí tienen problemas con Juan Santos Atahualpa. Los agustinos. El término de agustinos viene de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán. Correcto. Uno de sus monjes, Diego Ortiz, bautizó Titucusi Yupanqui y Vilcabamba, ¿no? Acá luego Diego Ortiz, por hacer eso, va a ser torturado por los indígenas. Y luego viene la famosa congregación de los jesuitas. Ellos ya llegan de manera tardía, logrando acumular muchas haciendas. Tenían todo Paraguay, por ejemplo, negocios bien administrados, ¿sí? Bien administrados. Van a predominar en la educación. Van a fundar misiones en la selva, en Maynas, y van a ser expulsados, como ustedes sabrán,
por el virrey Amat y Juliet. Amat y Juliet. ¿Correcto? ¿Correcto? Y bueno, de ahí viene el Tribunal de la Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio. Fue establecida por el Benet Toledo, ya lo sabemos, en 1570, controlado por los dominicos, son los dominicos los que controlan el Tribunal del Santo Oficio. Su finalidad va a defender la pureza de la religión católica y las costumbres cristianas. Van a castigar la herejía y a los pecadores públicos. El primer juzgado por el tribunal va a ser un francés. Se llamó Mateo Salé. Este señor, de repente lo ubican, se encargaba de hacer excavaciones, lo que sería arqueología. Excavaba pues en una huaca, un centro arqueológico. Pero bueno, en ese tiempo nadie sabía que se estaba dedicando pues a la arqueología, ¿no? Creyeron que tenía un pacto con el diablo, ¿no? ¿Correcto? Bueno, la cuestión es que, entonces, la cuestión es que este señor francés, Mateo Salé, va a ser condenado por herejía, y fue el primero. De ahí viene el lugar arqueológico que está acá por la Plaza de la Bandera, que usted ha escuchado, ¿no? En la Huaca Mateo Salado. El Tribunal de Santa Inquisición tenía jurisdicción, o sea, podía juzgar a los blancos, ¿sí? Juzgaba a los blancos, juzgaba a los negros y mestizos. Pero como les había comentado, no eran juzgados los indígenas, pues ellos eran vistos como menor de edad, están en proceso de evangelización. Bueno, el 27 de septiembre de 1540, el Papa Paulo III fundó la Compañía de Jesús y dice, para usarse en la defensa y la propagación de la fe. Este cuadro que usted ve, donde está el Papa Paulo III, es un pintor sevillano, se encuentra en la iglesia de San Pedro de Lima, ¿no? Arte. Miren, todas las obras artísticas que podemos ver en el centro de Lima pertenecen mayormente al siglo XVIII. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, en 1742, más o menos por esos años, hubo un terremoto. El peor terremoto que vivió Lima hasta el día de hoy. Se calcula que un terremoto que va casi como más de 9 grados en la escala de Richter. Y cuando hay un terremoto en Lima, también hay un maremoto. El mar del Callao se sale. Todo se vino abajo, chicos. Todo se vino abajo. Entonces se tuvo que reconstruir Lima. Por eso que la catedral también se pierde su estructura. Casi 3/4 partes de la estructura de la catedral se va a perder. En ese sentido, vamos a encontrar ubicar manifestaciones arquitectónicas, artísticas del virreinato en el siglo XVI, XVII, complicado por el terremoto. Se plantea que el lugar más antiguo que se mantuvo intacto por los terremotos, porque no solamente uno, hubo varios terremotos, es la pileta que está en la Plaza de Armas, o llamada también Plaza Mayor. Esa pileta donde hay un ángel con su corneta, ¿no? No sé si lo han visto. Es, digamos, la obra de arte más antigua que pertenece a la época virreinal, ¿ya? A la época virreinal. El arte, como ya le comenté, el arte colonial se va a expresar en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, en el dibujo, en el grabado, pero también hay otro tipo de arte como esta, ¿no? Que es la sillería. La sillería. Esa sillería se llama sillería coral, ¿no? Ahí en esos asientos
paraban, ¿no? O sea, se ubicaban los monjes para cantar. Bueno, entonces, a vista así, uno puede ver que el cura está de pie todo el rato, no, pero no. Hay un altillo, un pequeño altillo que uno puede hacer la mirada de que estás parado, pero realmente estás sentado, ligeramente sentado. Bueno, el arte colonial tiene mucha influencia del arte visual de Occidente, de Europa, ¿no? Las corrientes que hubieron, Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, etc. Y el arte se utiliza como el principal medio de expresión de la religiosidad. Acá podemos ver la pintura, la escultura y la arquitectura. En la pintura se va a privilegiar temas evidentemente religiosos, con muchas influencias de las escuelas italiana, flamenca, española. Va a sobresalir la escuela cusqueña, ¿no? Había varias escuelas. Había la escuela limeña, la escuela quiteña de Quito, Ecuador, y la escuela cusqueña. La escuela cusqueña muy valorada, ¿no? Sus pinturas eran hermosísimas, como ustedes ven acá, el arcángel Eliel con arcabuz, porque también estaban ligeramente, había unas láminas de oro, ¿no? Pan de oro. Así que los mejores artistas provenían de la escuela cusqueña. Artistas indígenas, artistas mestizos, con preferencia por temas costumbristas. Y destacó el pintor indígena Diego Quispetito, que es el nombre que tiene actualmente la Escuela de Arte de allá. En la Escuela de Arte del Cusco se llama Diego Quispetito. En la escultura se realiza principalmente en tallas de madera para la decoración de iglesias. Destacaron los retablos, sillerías, corales, púlpitos, cajonerías, y entre los escultores más importantes está Baltasar Gavilán, que hizo esta escultura llamada La Muerte, y que se sacaba en procesión los Viernes Santos. Cuenta Ricardo Pando, en estas de las tradiciones peruanas, que este artista, Baltasar Gavilán, era una persona muy bohemia, le gustaba la bohemia, le gustaba parrandear, irse de juerga. Entonces, en una de estas salidas, él regresa borracho a su taller, se queda dormido, y él se despierta, ¿no? En la madrugada, todavía estaba con los efectos del alcohol, y él ve a su obra de arte como si esta obra de arte, La Muerte, le estuviera hablando, Entonces, eso genera que él se impresione tanto que, según Ricardo Palma, ¡pum!, falleció. Baltasar Ávila. Bueno, en la arquitectura se destaca mucho las fachadas, las iglesias, y también los balcones. Se detectan estilos como barroco, que es un estilo muy adornado, el churrigueresco, que es recontra exagerado en su ornamentación, y uno más sencillo que se llama el rococó. Por ejemplo, acá tenemos la fachada de la iglesia de San Agustín, que es un estilo llamado, en este caso, churrigueresco. O tenemos el balcón de cajón del Palacio de Torretale, con elementos de estilo mudéjar, que es una influencia cristiana, musulmana y también barroco. Tipos de estructuras arquitectónicas. Religiosas, las iglesias, los conventos, los claustros. ¿Sí? Civil, palacios, casonas, balcones. Militar, fortalezas como el Real Felipe, ¿no? Que se construye todavía a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Muy bien, entonces todo esto es lo que hemos visto hasta este momento, todo lo que tiene que ver con historia peruana. Hemos visto varios siglos, desde el descubrimiento de América,
pasando por los viajes de Pizarro, las guerras civiles, la resistencia de Vilcabamba, la reforma de Toledo, la importancia de Potosí, que en un momento estuvo así en auge y después de caída. Y luego lo que vamos a estudiar más adelante, siglo XVIII, son las reformas borbónicas, ¿no? Muy bien. Hasta acá, entonces, sería nuestra sesión. No sé si tiene alguna pregunta que hacerme. ¿Preguntas hasta acá? Si no, digan conforme para darles unos minutos para que puedan ver sus preguntas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Digan conforme si fuera así. Todo conforme, profesor. Conforme, profesor. Ok, son 6:36, 4 minutitos para que vean sus preguntas y 4:40 volvemos para hacer la práctica.
Muy bien, entonces vamos a ver sus preguntas de su práctica. Vamos a mostrarles y me dejan sus claves. Si ya tienen sus claves, lo pueden ir viendo en el chat. Lo colocan en el chat si fueran tan amables. Vamos entonces. Vamos a ver la pregunta 1. ¿Ya? La B dice Brenda. A ver, vamos a ver. Dice, la Fundación de Panamá fue muy importante para el proyecto de conquista, debido a que se convirtió en el centro de partida para las exploraciones hacia el sur. También en esta ciudad se suscribió el Control de Panamá entre Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, conocidos como los socios de la conquista del Perú. A continuación, señala el valor de verdad o falsedad sobre el eje de Pizarro. En el segundo viaje llegaron hasta la desembocadura del Río Santa. Eso es verdadero. La capitulación de Santa Fe dio la autorización para la conquista del Perú. Eso es falso. Es la capitulación de Toledo. En el tercer viaje se confirmó la existencia del Imperio Tahuantinsuyo. No, eso fue en el segundo. Eso es falso, ¿no? Y en el primer viaje fue un fracaso por los obstáculos en plomo quemado. Bueno, entonces ante eso, ¿qué clave creen que es? ¿Qué clave creen que es? A, B, C, D, E. Dijo su compañera que es la A. ¿Sería la A? Vamos a ver. La clave correctamente es la A. Muy bien. Muy bien, Melanie. Correcto. Entonces acá la clave, la 1 es la A. Perfecto. Es la clave A. Verdadero, falso, falso, verdadero. Pasemos a la pregunta 2. ¿Qué clave creen que es la 2? Para las preguntas. Las guerras civiles entre los españoles fueron una serie de enfrentamientos que se desarrollaron posterior a la conquista. Entre ellas tenemos la guerra de los conquistadores, que estuvo protagonizada por Pizarro y Almagro. La posesión de Cusco, la capitulación de Toledo y el reparto de las encomiendas fueron las causas que conllevaron el enfrentamiento entre los antiguos socios. Señala la alternativa que presente una de las consecuencias de dicho enfrentamiento: el establecimiento definitivo del virreinato del Perú, la reafirmación del poder de la corona, el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores, los nuevos repartos de encomiendas a Foro Pizarro, la llegada del Perú del pacificador Pedro Lagasca. ¿Qué consecuencias será de la pugna entre Pizarro y Almagro? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué clave es? La 2. Anímense. La C. La C, dice ahí su compañero. La clave es sí, correcto. Viene a ser la C. ¿Ya? 12. Bien, vamos entonces a la pregunta número 3, con imagen, dibujito. Dibujito. Vamos entonces a observar. En la siguiente imagen pertenece al cronista Juan Poma de Ayala y representa al encuentro entre el virrey Andrés Hurtado de Mendoza y Sari Túpac en el contexto de la rebelión de Vilcabamba, 1536-1572. Respecto a la justicia dirigida por este inca Sari Túpac, es correcto afirmar que, al no recuperar el poder, la nobleza rebelde buscó beneficios con la corona. Se crearon alianzas estratégicas entre la élite indígena y la monarquía española. El poder militar del Imperio del Tahuantinsuyo fue superior al de los ibéricos. La rebelión trajo como consecuencia la extirpación del mito de Incarri. Reconoció como rey a Felipe II y recibió a cambio la encomienda de Yucay.
¿Qué clave será? En la pregunta 3. Dice Melanie que es la E. ¿Están correctos que es la E? Sí. Viene a ser la E. ¿Ya? Muy bien. Felicitaciones, Melanie. La 3 es la E. Ok. Sigamos. Pregunta 4. Toledo. Toledito. Dice, Francisco Toledo, quinto virrey del Perú, es considerado como el organizador del sistema colonial peruano, con reformas trascendentales para los siglos XVI y XVII. La reforma social más importante llevada a cabo por este virrey fue social. El establecimiento del sistema de reducciones que permitió a la corona disponer de abundante mano de obra indígena. La creación del Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición para castigar a la población indígena que cometiera herejías. El restablecimiento de la mita, como en la época incaica, obteniendo trabajadores para la construcción del sistema obrajero. La imposición de tributo indígena y dinero para organizar un mercado de consumo interno de carácter regional. La lucha contra la asistencia de los indígenas araucanos en Chile, los cuales fueron sofocados, incorporados al Perú. ¿Qué clave será? Facilito, ¿eh? ¿Qué clave cree que es? La B, la B. La B. Dice social, ¿ah? La B sería religiosa. Sería religiosa. ¿Qué clave será? Facilito está eso. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? ¿Alguien que se anime a colocar la clave? ¿Nadie? ¿Lo sé? No, no, no. Social, social. Y lo social está vinculado con las reducciones. Muy bien, Brenda. ¿Por qué tiene dudas, Brenda? Social. Hay que recordar, social es gente, personas, ¿no? Mano de obra, social. Perfecto. La última pregunta. Vamos a la última pregunta. La 5. A nivel social, la República de Indios fue una creación legal, contemplaba leyes especiales que debían proteger a los indios, ya que estos eran considerados menores de edad. Esta república estuvo integrada por la élite nobiliaria indígena que gozaba de algunos privilegios y los indios del común, quienes se escapaban de las minas recibiendo la dominación de forasteros, pero la principal fuerza de trabajo en las haciendas de la costa, vivían en las reducciones bajo el gobierno de caciques locales. Al unirse la población criolla como la casta de los mulatos, podían ser educados en el Real Colegio de San Francisco de Borja. ¿Qué clave será en la 5? 5. La clave viene a ser la C. ¿Ya? 5 la C. Correcto. 5 la C. Bueno, entonces con esto vamos a cerrar. Les deseo un venturoso año nuevo. Espero que todas sus aspiraciones personales se puedan cumplir en el siguiente año, especialmente su ingreso a San Marcos. Es un esfuerzo que se valora, la de sus padres, la de ustedes, y estamos muy contentos por parte de la PRE que continúen con nosotros y que el siguiente año continuemos con las clases y que se cumplan todos sus objetivos para el 2024. ¿Ya? Pásenlo bonito con sus familias, con sus amistades, y le deseo todo lo mejor a cada uno de ustedes y a cada familia que conforma también, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos hasta el siguiente año.